Continuamos en JN Noticias y tras lo anunciado está con nosotros Jorge Jauregui del Instituto de Derecho Electoral, con quien vamos a conversar sobre estos temas del referéndum específicamente. Ante la coyuntura que ha habido y los actores políticos han solicitado o han comentado acerca del referéndum, habría que especificarnos qué hablamos en referéndum, qué es un referéndum, lo que dice la Constitución. Muy bien, Jorge. En principio, muy buenos días. Es muy grato estar en tu programa como miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y sentirme como en casa en esta institución por la que tengo mucho aprecio, ¿no?, que es el Jurado Nacional de Elecciones. En efecto, el referéndum es un mecanismo de democracia participativa, ¿no?, de democracia directa, también se denomina, que prevé nuestro ordenamiento constitucional. La doctrina e incluso en los debates coloquiales, ¿no?, a veces se confunde un poco lo que es referéndum con lo que es el plebiscito, que son dos figuras paralelas, ¿no? La doctrina nos indica que los referéndum tienen una orientación normativa, es decir, para la aprobación de normas, mientras que el plebiscito tiene una orientación más hacia el ámbito de la aprobación o esa aprobación de políticas, líneas de políticas públicas, ¿no? En realidad eso es un poco abstracto, pero podemos señalar que un referéndum es un mecanismo, obviamente electoral, a través del cual se consulta a los ciudadanos respecto de algún tema normativo o de política, ¿no? Eso es un poco la idea. En nuestra norma constitucional se prevé que es un derecho fundamental de los ciudadanos poder expresar su voluntad a través de los mecanismos como el referéndum, ¿no?, de democracia directa. Ahora, es importante que también dimensionemos que los mecanismos de democracia directa, democracia participativa, son mecanismos que están destinados para fortalecer, para mejorar, para optimizar, para dinamizar la democracia representativa, que es la participación ciudadana. Exactamente, pero en un modelo de democracia representativa. Es decir, si uno revisa el texto constitucional, si un ciudadano, ¿no?, revisa el texto constitucional, que es un poco el gran diseño institucional de nuestro Estado, de nuestro sistema político, va a encontrar que el Perú es una república, se escribe a un modelo republicano, democrático, social y representativo. Entonces, se adscribe al modelo de lo que se conoce en la ciencia política como una democracia representativa, es decir, una democracia que se basa en un eje fundamental, que es realmente central en el funcionamiento del sistema político, que es la representación política. Los partidos políticos. Los partidos políticos son fundamentales. No existe democracia occidental contemporánea sin partidos políticos. De ahí que los diseños constitucionales deben tender a fortalecer a los partidos y no a generarle cortapisas, como sucede en algunos casos en realidades latinoamericanas. Algunos consideran que el diseño constitucional peruano tiene algunos defectos que genera cortapisas a los partidos, por ejemplo, como el tema de la existencia de movimientos regionales que les quita una base territorial. En fin, es un tema amplio para el debate. Y como muchos temas siempre terminan aterrizando en el fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? Debiera apuntar a eso, ¿no? Ahora, la consulta que le hago es lo siguiente. El artículo 83 de la Ley Orgánica de Elecciones habla de que se debe fundamentar o debe haber un objeto de la elección, ¿no? Entonces, en este caso, se aplicaría para los referéndums, ¿se debe fundamentar un referéndum y cómo? Bueno, lo relevante es que los ciudadanos lo que tienen que iniciar, en principio, ¿no?, de acuerdo a la Ley de los Derechos de Participación y Control, si acaso lo que se busca es, por ejemplo, una reforma constitucional, no es que de forma inmediata se puede solicitar un referéndum para la aprobación o desaprobación de esa reforma, sino que esto tiene que iniciar con una iniciativa legislativa que va a ir al Congreso de la República, que tiene que, digamos, una obligación de dictaminar esta iniciativa legislativa en un plazo no menor de 120 días. No mayor, perdón, de 120 días calendarios. Como para darle una idea al ciudadano, es lo que sucedió en el 2010 con el caso de Petroperú, donde se propuso un referéndum y el Congreso no lo aprobó, por ejemplo, ¿no? Claro, con el caso de Fonavi, que parece que lo tenemos bien en la memoria, ¿no? Claro. El caso de Fonavi fue exactamente eso, los ciudadanos presentaron una iniciativa legislativa, el Congreso lo que hizo es ajustó, ¿no? ¿Y qué sucede? Una iniciativa legislativa que se presenta al Congreso, si los promotores de esa iniciativa consideran de que se ha desnaturalizado, ¿no?, que ha perdido la esencia, el aspecto teleológico, ¿no?, es decir, el objetivo que se busca con esta norma, o en caso que el Parlamento también rechace esa iniciativa, en ese supuesto recién se puede ir a un referéndum. Entonces digamos que la idea no es que
aquí estamos ante una situación en la que en principio y en forma directa se va a un referéndum. Tendría que primero ir a una iniciativa legislativa, que para ello hay un procedimiento, que hay que juntar un conjunto de firmas. La norma establece 0.3% del último padrón electoral. Sabemos que el padrón electoral tenía 23.602.325 electores. A eso hay que hacer el cálculo del 0.3%. Y eso es la cantidad de firmas adherentes que tendría que presentarse en un kit electoral que hay que adquirir ante OMPE, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales resulta competente para la expedición de estos kits, que son los formatos en los cuales se presentan las firmas, ¿no? Eso es luego presentado al Jurado Nacional de Elecciones, quien debe admitir e iniciar el procedimiento de remisión al Congreso, para que sea el Congreso el que, en un plazo, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, el Congreso dictamina, es decir, emite un pronunciamiento sobre esto, se entiende a nivel de alguna comisión especializada, en un plazo de 120 días calendario. O sea, le da un plazo al Congreso para que, si los ciudadanos presentan una iniciativa legislativa, esto no duerme el sueño de los justos, ¿no? Esto no se deforme también y resulta que va por otro lado, ya no tiene sentido la iniciativa legislativa. En un plazo de 120 días debe el Congreso pronunciarse, ¿no? Y si finalmente esto es rechazado o se desnaturalizó de tal manera, entonces los ciudadanos quedan facultados, queda expedito su derecho para que ellos soliciten un referéndum, ya para la aprobación del texto original. Entonces, es un procedimiento que no es rápido. Claro, es un tema largo. Y dime, ¿la normativa habla sobre limitaciones? O sea, digamos, ¿para qué puede aplicar un referéndum y para qué no? Bueno, exactamente. La norma hace previsión que hay temas que no se pueden, por ejemplo, sujetar a referéndum, no se puede, por ejemplo, ir... bueno, derechos fundamentales, me imagino, ¿no? Derechos fundamentales, limitar o restringir, no hay forma. No hay forma, claro. Temas tributarios, temas presupuestarios, no pueden ser tampoco objeto de referéndum. Entonces, hay límites para este mecanismo, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante, pero lo relevante es que, y eso es una cosa que es un poco difícil de poder, digamos, a veces entender con claridad en nuestro país, ¿no? Porque no es que los mecanismos participativos deben reemplazar a los mecanismos de representación política. Claro. Los mecanismos participativos son paralelos y no pueden reemplazarlo bajo ningún punto de vista. Y lo que había que tener como reflexión es que hay un camino largo para proceder a los temas de referéndum, ¿no? Digamos que no pueden ser propuestos de una manera un poco ligera, por así decirlo, ¿no? Claro, en principio no debería haber ninguna cortapisa para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho. Claro. Los ciudadanos consideran que hay que, por ejemplo, se escucha ahora el tema de bicameralidad. Si los ciudadanos consideran que eso es necesario y es importante, deben tener el derecho para plantearlo y que el sistema procese esa demanda social o esa iniciativa. No debería haber cortapisas, pero lo que sí queda claro es que debe ceñirse al procedimiento. O sea, no podemos pensar en que se va a someter a referéndum directamente, sino que eso pasa por una segunda etapa, ¿no? En el caso de la legislación peruana, establece, del artículo 206 de la Constitución, establece que, por ejemplo, la reforma constitucional debe pasar por un procedimiento parlamentario, en primera instancia. En una segunda instancia, por un referéndum o por dos votaciones a nivel del Pleno. Entonces, para la reforma constitucional a nivel del procedimiento parlamentario, el procedimiento de referéndum es facultativo, ¿no? Puede ser o referéndum o una segunda votación, para lo cual se requiere 2/3 del número total de congresistas. Entonces, pero yo quiero insistir en el tema de que el tema de fondo es en qué medida esto contribuye a fortalecer la representación. Claro, un sistema de democracia representativa con partidos muy débiles, probablemente porque los diseños institucionales, incluso a nivel constitucional, podrían estar generando esa dificultad, esa debilidad de los partidos. Creo que por ahí va un poco más el tema que debería ser prioridad para el debate nacional, ¿no? Justo lo mencionabas, hablabas de fortalecimiento de partidos políticos y tomábamos, por ejemplo, lo que sucede en el panorama europeo, donde de repente las organizaciones políticas tienen obviamente tienen mucho más panorama de crecimiento entre la ciudadanía, Estado y población, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Suiza es el país en Europa que tiene mayor desarrollado el tema de la práctica de los mecanismos de democracia directa, pero hay que dimensionar
que países como Alemania, Suiza o el Reino Unido. O el caso de España, que está ahorita prácticamente con la región de Cataluña, ¿no? Claro, pero el caso de España, ahí hay una situación muy particular, ¿no? Porque lo que se está planteando no está previsto en el ordenamiento constitucional español. Entonces, evidentemente, se está haciendo un uso irresponsable, ¿no? Se pretende, porque no existe el derecho que se quiere plantear ahí, es decir, que Cataluña pueda decidir si permanece o no en España. Eso es una decisión que le corresponde a todos los españoles. Hay un liderazgo irresponsable probablemente ahí en Cataluña, pero el tema es que en los países en los que esta práctica se ha desarrollado, caso Suiza, de repente Alemania o el Reino Unido, son países con unos niveles de institucionalidad muy altos. Los partidos políticos británicos pueden tener 2 siglos de permanencia en la competencia política. En el caso alemán es igual, es un sistema paradigmático. Inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo que se conoce como la República de Weimar, ya Alemania tenía un sistema de partidos muy fuerte, muy bueno, ¿no? Entonces, a veces, cuando hemos incorporado en el Perú estos mecanismos de participativos y de control, cuando no tenemos, y en los 90 se acabó con el sistema de partidos, el mejor sistema de partidos que estaba surgiendo, ni siquiera estaba consolidado, estaba surgiendo, pero en los 90 se acabó, ¿no? Con todo el cambio institucional que se generó y además con un discurso claramente antipartidos, como lo explica muy bien el profesor Tuesta o Martín Tanaka también, con un discurso claramente antipartidos. Entonces, lo que se hizo es destruir un sistema de partidos que estaba germinando, que era interesante, el que se generó en los 80, y si tenemos que en ese marco institucional aplicamos mecanismos participativos, entonces podría ser medio anárquico el asunto. El funcionamiento de la política puede ser medio anárquico. ¿Cuál entonces es la relación estrecha que hay entonces entre partidos políticos y referéndum? La relación estrecha es que ante, digamos, partidos que están institucionalizados fuertemente, como el caso del modelo británico, el mecanismo participativo permite equilibrar y no terminar con un sistema aristocrático, ¿no? Que solamente una élite política puede tener acceso al nivel de decisión, permite que los ciudadanos participen. Pero cuando no tenemos construidos los partidos, habría que ver si, o tenemos debilidad a nivel del sistema de partidos, habría que ver si de repente deberíamos ponerle más énfasis al fortalecimiento de los partidos. Ahora, si el poblador dice que, supongamos el lado del ciudadano, en el cual considera que estos derechos están ganados, llámese el tema de referéndum o de la referencia popular, y de repente los partidos no están tan institucionalizados, ¿de quién cabería ahí la responsabilidad? ¿Y de los actores políticos? Claro, ahí el tema es muy amplio. En realidad, los derechos fundamentales, como es el caso del derecho fundamental de referéndum, no está en cuestión. Es un derecho que existe, es un derecho vigente, que el Estado respeta. Hemos visto que hace poco hubo un referéndum sobre el tema de FONAVI. Claro. Entonces, es un tema que no está en cuestión. Lo que podríamos señalar es en qué medida debe percibirse como un mecanismo que contribuye al fortalecimiento de la los partidos, institucionalidad de la democracia representativa, que incluye el Parlamento y los partidos. El problema es que nosotros vemos las últimas encuestas de opinión, cómo es que se está teniendo la percepción ciudadana respecto a estos elementos institucionales claves para una democracia representativa, como los partidos y el Parlamento, y es lamentable que se les percibe, el nivel de confianza es bajísimo, no supera el 10% o supera con las justas el 10%. Entonces, eso es un tema fundamental. Ahora, ¿en dónde está la responsabilidad? Obviamente está en el Parlamento para hacer los cambios. Hay un tema de reforma electoral pendiente. Claro, que contribuyan a mejorar el sistema político. El punto es que esto debe pasar por una visión de mediano y largo plazo. O sea, no se hacen reformas políticas, reformas electorales, Jorge, para asegurar el triunfo electoral del 2021 o para mejorar las condiciones en las que puedo maniatar al Poder Ejecutivo, maniatar al Parlamento en esta gestión. Reformas fundamentales, por así decirlo. Claro, se tiene que hacer una reforma que tenga una visión por lo menos de los próximos 20 o 50 años. ¿Qué queremos para el país? ¿No? ¿Queremos seguir siendo un país con una histórica precariedad institucional en los partidos, porque siempre ha habido una suerte de aversión a los partidos, un poco cuestionarlos, y a veces eso no contribuye, si no hay una propuesta concreta también, y entonces una visión de largo plazo. ¿Qué queremos? Hay temas pendientes, obviamente, de reforma electoral que creemos que deben, obviamente, tratarse de la manera justa y como la población lo está pidiendo, ¿no? Es muy cierto. Hay aspectos, por ejemplo, del diseño constitucional que son súper relevantes, ¿no? Que deben verse.
Estimado Jorge, muchas gracias por participar aquí en JN Noticias. Estamos muy agradecidos por tu participación. Encantado, encantado de sus órdenes. Nosotros nos vamos a una pausa y nosotros vamos a retornar con más información.